subtema del tema 12, que es básicamente un repaso de lo que ya vimos en cómputo forense, ¿no? Pues vamos a revisar lo que se menciona aquí y voy a mostrarles también un sitio donde vamos a encontrar una serie de herramientas que nos van a ayudar a entender de una manera fácil lo que hemos visto en este tema. Tiene que ver con el análisis de inclusión. ¿De acuerdo? Eso sería como complementando las prácticas que tienen allí en el tema 12 y la práctica que van a entregar ahorita. Ahorita vamos a revisar cómo va a ser la dinámica, cómo sería la dinámica de la práctica. Bueno, si se estaba escuchando, había ruido. Se escuchaba mucho ruido. Sí, ya no, ¿verdad? A partir de ahorita ya está corregido. No, ya no se escucha, maestro. Sí, es que estaba el otro micrófono. Gracias. Ok, entonces vamos a iniciar con el tema. Bueno, ya tenemos una idea, cuando menos básica, del alcance, digamos, del cómputo forense. De manera que solamente vamos a hacer un repaso de lo que se trata aquí, que de alguna forma abarca algunos de los temas precisamente que vimos. ¿Sí? Si checamos algunas cosas, pues abarcamos el análisis en dispositivos de almacenamiento, en la memoria, en los logs, ¿sí? Entonces eso fue nuestro trabajo en cómputo forense. Entonces lo que vamos a ver aquí pues ya no va a ser nuevo. Sí, las fases, tal vez alguna fase no coincida bien, pero son las distintas maneras de cómo los diferentes materiales nos presentan el cómo abordar el proceso forense digital. Si checan, creo que aquí la mayor parte coincide. Hablamos de la recolección de la información, enfocándonos a distintos tipos de fuentes. Entonces hablamos de adquisición de la información, del manejo, del cuidado, de los respaldos forenses, desde luego, ¿no? De las imágenes forenses, ¿sí? De la revisión o la determinación de información que podría ser interesante para un caso forense. Y bueno, la tercera fase, de acuerdo a este proceso, nosotros también vimos 4 fases, pues hacer un análisis de la información que puede ser significativa en un estudio forense y finalmente generar un reporte que va a ser presentado en un juicio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso que se presenta, pues es la evidencia que da lugar a que alguien pudiera ser culpable o alguien pudiera ser inocente, dependiendo de lo que para qué esté sirviendo el proceso forense que se haya llevado a cabo. ¿De acuerdo? También hablamos de los distintos tipos de evidencias. Aquí está, este es un resumen de los principales tipos de evidencias. Afortunadamente los tratamos en cómputo forense, entonces ya no las voy a, solamente las menciono, la evidencia directa que tiene que ver con lo que tiene el acusado, lo que se le encontró al acusado, la mejor evidencia que es
se refiere a aquella que está en un estado original. La corroboración de evidencia, que tiene que ver con alguna evidencia que va a dar soporte a una evidencia que se considera como mejor, y la evidencia indirecta, que tiene que ver con algo, una evidencia que, digamos, que se encontró en algún lugar, que contactó al que se está acusando y que ayuda a comprobar una evidencia que se tenía, ¿no? Entonces, es una evidencia circunstancial. Esa es una evidencia, uno de los tipos son las evidencias circunstanciales, esas son evidencias indirectas. Entonces, el orden de recolección de la información, o sea, de las evidencias, también lo revisamos, si recuerdan. Revisamos la parte de, o más bien, primero clasificamos qué tipo de evidencias podríamos tener: evidencias volátiles y evidencias no volátiles, ¿no? Y decíamos, todo lo volátil es aquello que se va a perder cuando se apague el equipo que estemos analizando. Y evidencia no volátil es aquella evidencia que se puede mantener independientemente de que se apague el equipo. Pero también vimos la importancia de que puede representar una evidencia que es volátil, y por consecuencia checamos que si era necesario tendríamos que considerar recoger primero ese tipo de evidencia, la evidencia volátil, y checamos precisamente el orden en que tendríamos que recoger la evidencia, yendo de lo más volátil hasta lo menos volátil. Y aquí está, sigue siendo así, que checan es repaso de eso que vimos, ¿no? De los registros de memoria, de la memoria caché, si hablamos de, bueno, inclusive en un equipo, en una computadora, podemos hablar de una tabla de enrutamiento. Entonces, la tabla de enrutamiento va desde un equipo o en un router. La caché, la tabla de procesos, lo que haya en la memoria RAM, los sistemas temporales, los archivos temporales, los directorios temporales. Todo eso tiene que ver con algo que puede, no es que pueda, se pierde cuando se apaga el equipo. ¿De acuerdo? Y luego va la parte que tiene que ver con evidencia que es volátil, pero no volátil, que es lo que esté en el disco duro o en cualquier tipo de almacenamiento. Información que no está en el equipo, sino que está en otro equipo y que se está recuperando gracias a procesos de registro remoto o de monitoreo. Y bueno, así, hasta llegar a los respaldos que se tengan, ¿no? O sea, respaldos que pueden ser útiles en un proceso de recolección de evidencia. No quiere decir que siempre se vayan a ser útiles. Eso va a depender del tipo de caso, obviamente. Ok, también la cadena de custodia, pues también fue otro elemento básico que revisamos, de la importancia que es llevar un registro desde el momento en que se hace el levantamiento de la evidencia, desde, bueno, quién recogió la evidencia, qué tipo de evidencia es, y su almacenamiento, y además las imágenes de la misma, ¿no? Todo eso debe quedar registrado en un formato de cadena de custodia, y cada vez que se indica, cada vez que se tiene que trabajar con la evidencia, pues lo primero que hay que tomar en cuenta es que no se toca la evidencia original, sino que se trabaja con una imagen forense de esa evidencia, y que obviamente quien haga uso o sea, trate o opere con esa evidencia, pues obviamente se tiene que registrar, ¿no? Se tiene que registrar quién tomó la imagen, qué hizo con esa imagen, etcétera. Entonces, tener un registro detallado para saber dónde está, qué se hizo, quién la trató, quién pidió quién pidió información acerca de cada tipo de evidencia.
¿De acuerdo? Ok. Y por eso también pudimos validar la evidencia original contra la imagen la imagen forense de la evidencia. Si recuerdan, tuvimos que generar hash de la imagen, de la evidencia original, es decir, del medio de almacenamiento o de una partición. Le generaron ustedes, crearon imágenes forenses y luego le calcularon su hash al dispositivo original y a la imagen forense, de tal manera que les diera el mismo resultado para concluir que no hubo alteración, es decir, que se mantuvo la integridad de la evidencia original, que es específicamente importante para un proceso forense, ¿de acuerdo? Y para ello pues usaron diferentes herramientas. Ajá. ¿Qué otra cosa? Pues lo comentábamos de la importancia también de recoger evidencia fuera del lugar donde se tomó la evidencia o hacerlo en el mismo lugar, ¿no? Entonces son dos situaciones diferentes y que también y vimos que se tendría que hacer, si tuviera que estudiar o analizar en el mismo lugar cierta evidencia sobre todo relacionada con la información volátil, ¿sí? Y las reglas, las precauciones que había que tomar en cuenta. Entonces se habló de la importancia de desconectar o de no desconectar, de trabajar con una máquina apagada o de trabajar con la máquina encendida o cómo apagar inclusive un equipo involucrado en un proceso forense. ¿Ok? Bueno. Y desde el punto de vista de ciberseguridad, pues es lo que estamos tratando acá y que obviamente si lo vemos desde un punto de vista forense, pues no, necesariamente tiene que ver con, bueno, más bien aquí tiene que ver con un caso o un tipo de análisis forense que está enfocado a la red. ¿Sí? De hecho, cuando hablamos de cómputo forense se divide podemos tener divisiones, ¿no? Cómputo forense para equipos con Windows, cómputo forense para equipos con Linux, cómputo forense para dispositivos móviles y cómputo forense para redes. Y aquí en esta parte está muy enfocado a la parte de qué pasa cuando el cómputo forense tiene que ser llevado hacia la red, ¿sí? Cuando involucramos la red, cuando se trata de que es un caso en el que se involucran aplicaciones de red o alteración de la información a través de la red, robo de la información a través de la red, ¿sí? Porque el tratamiento, pues obviamente también sigue un curso un poquito diferente porque se trata de información que está cambiando muy rápidamente, ¿no? Entonces, tienen que cuidarse los procedimientos que se aplican para recoger la información que es posible tenerla en ese momento en que se tuvo la orden, tal vez de revisar los equipos involucrados en el incidente, se llamaría un incidente de seguridad, pero que obviamente, al igual como en los otros casos, no siempre se tienen conclusiones inmediatas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos se sigue todo un procedimiento y si hablamos de redes todo es mucho más complicado porque el atacante
puede estar fuera del país, ¿no? Fuera del país, y entonces involucran leyes que, bueno, se involucran reglamentaciones o normatividad que puede estar, bueno, que está fuera de nuestro alcance y que habría que revisar cómo están las relaciones internacionales, ¿no? En términos de leyes. Y bueno, pues con eso termina este tema. Entonces es básicamente el papel que juega el cómputo forense o el análisis forense en un proceso de ciberseguridad o como parte de los trabajos de ciberseguridad, por la importancia de la información que puede estar involucrada en un incidente de ciberseguridad o de cómputo forense como tal. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Creo que no, maestro. No, profe. No, profe. Ok, entonces voy a pasarme a mostrarles un sitio donde vamos a revisar unas herramientas que nos van a facilitar el entendimiento de una manera relativamente simple algunos aspectos de los que hemos visto aquí en este tema. Entonces, les comparto el enlace. Creo que es este. Está acá. Entonces, los voy a compartir aquí en el chat. Ahí les comparto el link y ahorita les voy a mostrar la documentación de una herramienta. Y les voy a mostrar parte de lo que se puede hacer y que no involucra ni muchos recursos, ni es complejo, porque nos va a llevar de la mano y vamos a ir revisando qué es lo que vamos obteniendo y que pues tiene que ver con mucho de lo que hemos visto. Entonces, lo único que cambia son las herramientas. Vamos a ver. Ok. Bueno, este es un sitio el sitio que les pasé es un sitio que tiene que ver precisamente con medidas de ciberseguridad y herramientas de ciberseguridad para poder detener o para poder detectar diferentes tipos de anomalías que suceden en la red, ¿no? Desde spyware, desde malware, desde diferentes tipos de intrusiones que tienen que ver con afectaciones o explotaciones de vulnerabilidades de los navegadores, por ejemplo, o con DNS, o con ICMP, o con HTTP, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vean, si checan, vienen aquí una serie de herramientas libres. De esas herramientas yo solamente ahorita descargué esta, la de ADHD,
Es una herramienta que trae, voy a entrar. Está asociada con el análisis de intrusiones y que va a ayudar, trae una maquinita virtual para eso, para poder trabajar con ella. También aquí vienen algunos ejemplos de video. Voy a entrar yo al documento. Sí, este es el documento y este documento va ligado con la maquinita, la máquina virtual que les mostré acá. ¿Sí? Es una máquina virtual que no pesa mucho, no necesita mucha memoria, entonces se presta mucho. Y los ejemplos, todos vienen acá, este es el material del ejemplo, entro ahí, entro a la documentación y si se revisa, voy a trabajar con, yo creo que es mostrar, está muy completa. ¿Sí? Entonces, para quienes les interese, hagan todos los laboratorios que puedan, inclusive vamos a checar, yo creo que el lunes les voy a pedir si no han preparado el laboratorio que indicado en el tema 11, o para que quienes no puedan, por cuestiones de recursos de memoria, no puedan levantar ese laboratorio del capítulo 11. Entonces yo el lunes, para el lunes necesito tener presente esa información, que me digan quiénes no pudieron levantar ese laboratorio, es decir, la instalación, pues simplemente la instalación del laboratorio que se indica en el tema 11, porque en el tema 12 se hace uso de ese laboratorio. Entonces, para quienes no puedan instalarlo por cuestiones de recursos de memoria, necesito que me digan el lunes a fin de que yo les pueda definir qué laboratorios van a hacer tomando en cuenta esta otra herramienta, que es más ligera, mucho más ligera. ¿De acuerdo? Entonces, para que veamos que no es complejo, yo ahorita voy a correr yo creo que unos dos ejemplos. Si revisan cada uno de los grupos de ejemplos vienen con una herramienta distinta, entonces son varias herramientas que vienen involucradas con esta máquina. ¿De acuerdo? Entonces voy a ponerles el primer ejemplo, pues básicamente correr esta herramienta, Artillery. Sí, y esta, no sé si todas vienen así, no he revisado todas las herramientas. Voy a hacerlo así como está aquí, siguiendo paso a paso. Esta es una herramienta que está hecha en Python. Entonces voy a entrar a la máquina virtual. Y voy a irme al símbolo del sistema. Sale, ahí estoy. Y me dice que me vaya a diagonal bar Artillery. Vamos a ver si es cierto eso. ¿Sí? Ahí está. Y ahí puedo revisar si hago un ls, ahí está el archivo de configuración. No me pide ahorita que lo modifique ni nada por estilo, simplemente dice que corra, bueno, ya tomando el ejemplo 1, dice corre el Artillery, es la herramienta. Como lo voy a correr así con Python 3, ya está, esto ya viene instalado. Ya viene todo instalado, entonces ya nomás corro, siguiendo las instrucciones. Python 3,
Tigre, que está aquí. Sí, y le digo, le paso los parámetros que me dice ahí que debo usar. Ahí está. Dos, que es para los errores, para cachar los errores y mandarlos a nulo. Aquí básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Va a generar una serie de procesos que están relacionados con conexiones, es lo que vamos a ver ahorita. Entonces corro, me pide la contraseña. Y está. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice acá? Dice, verifica que Artillery está corriendo abriendo una nueva terminal. Es decir, yo estoy viendo que aquí está corriendo, me está mandando algunas alertas, dice que no, los alertas de correo, esta sería algo que tendría que ver que en una situación real, o si puedo verificar el archivo de configuración, pues doy de alta la alerta que me está pidiendo de correo. Sí, pero ahorita lo importante es revisar que me generó una serie de conexiones. Dice, debes de ver que Python, que el proceso de Python está escuchando un montón de puertos, dice, en un montón de puertos. Estos son los puertos que están configurados por default en el archivo de config. Entonces, toma el archivo de config y con eso ejecuta el script en Python, ¿no? El programita en Python. Entonces voy a abrir otra terminal, otra ventana. Y esta no cerré la otra ventana, simplemente abrí otra ventana y aquí voy a correr el siguiente comando, precisamente para verificar o para comprobar que efectivamente me levantó una serie de conexiones. Entonces le doy un sudo netstrat -nlp, entonces checamos que pues la mayoría de cosas que vienen aquí ya las hemos usado, entonces no hay nada nuevo. Bueno, no hay mucho nuevo. ¿Sí? Entonces ahí están, aquí podemos ver que siempre que veamos la parte del listening, se refiere a que está un proceso en modo de escucha, estoy esperando que alguien se conecte, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tal vez pudiéramos decir, bueno, pero ¿eso qué sentido tiene? Bueno, pues este tipo de situaciones puede ser resultado de algo sospechoso, o sea, si mi máquina, o si en mi servidor yo solamente estoy corriendo un proceso X, pero en un momento dado reviso y resulta que hay muchos procesos corriendo y tienen que ver con conexiones de red, pues ya debo de empezar a pensar mal en el sentido de que algo raro está pasando ahí. ¿Sí? Entonces, es lo que trata de ilustrar esta simple herramienta. ¿Sí? Checar que hay varias conexiones que se abrieron. Pues igual aquí no me dice más que revise las conexiones con Netestat. Voy a abrir otro, voy a hacer también aquí un PSAX para ver qué cosa veo con un PSAX y le voy a pasar también Python. ¿Sí? Y aquí veo, bueno, aquí básicamente es el levantamiento del archivo del programa Python. Acá está, corriendo Python.
y nada más, ¿sí? Entonces no veo, es decir, no veo lo que veo acá con con el NetStat. ¿Sí? Entonces con el NetStat veo lo que está sucediendo en términos de los procesos que se abrieron al correr ese proceso de artillería. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cerrar el programa de artillería. Ya cerró. Ya está. Ahora voy a correr un puerto de Honey. Un puerto de Honey me va a ayudar a... Eso no no lo abordamos en el tema como tal, pero hay una cosa que se llama Honeypot o HoneyNet, que es una herramienta que nos va a ayudar a atraer a los atacantes. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito, porque este es un honeypot, creamos un puerto de tipo honey, o sea, un tipo de puerto como con miel, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Pero lo primero que tenemos que hacer es verificar vamos a ver que coincida esto con lo que lo que tengo en mi máquina. Dice, primero consulto qué dirección IP tiene mi máquina. Bueno, la máquina donde estoy corriendo la herramienta, entonces va a ser mi máquina virtual. Voy a ir a mi máquina virtual otra vez y voy a correr el ifconfig. Sí, esta es mi dirección IP que tiene mi máquina virtual, ¿cierto? Que tiene la máquina virtual. Voy entonces ahora a revisar qué me dice que haga. Yo tengo la 012, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tomo nota de esa parte. Dice, ahora que estás usando otra máquina, y ya sea a través de Telnet o de Netcat, se acuerdan, usamos Netcat en Computo Forense, pero yo te voy a verificar que tenga corriendo Telnet. Bueno, que pueda correr Telnet. Dice, conéctate a la máquina ADHD por el puerto 21. ¿Sí? Entonces se supone que algo ya está corriendo en la máquina virtual, por eso es que me está pidiendo que me conecte a esa máquina virtual por el puerto 21, que es el puerto de FTP. Entonces, y también me hace esta recomendación de si puede ser que tú necesites apagar o poner en mute las bocinas antes de ejecutar este comando porque va a causar cierto ruido, ¿no? Pues voy a dejarlo así ahorita y voy a comprobar. Voy a comprobar si pasa eso. Entonces, a las 12 me voy a conectar desde mi máquina física. Aquí lo voy a poner. Esta es mi máquina física. Al puerto 21 es sí, puerto 21 es el de FTP. Y voy a traerme la máquina virtual. Ahí está.
Obviamente lo que sucede en la máquina virtual no se va a ver, pues se va a ver lo que suceda en mi máquina cliente. Entonces lo voy a poner así. Pero la pongo acá para que yo vea que es precisamente de 0.12. Entonces voy a hacerle un telnet a la 192.168.0.12 por el puerto 21. ¿Sí? Y ahí está. Bueno, en este caso, checan, pude comprobar que no se escuchó ruido. Pero lo que me estaba queriendo indicar es que estos caracteres raros que me mandó, pues es lo que podría causarme ruido. ¿De acuerdo? Si revisamos, pues obviamente puede variar definitivamente. Bueno, que mando un montón de información relacionada con esa conexión. Y aquí me explica por qué podría verse, por qué la recomendación de ponerme en mute. Ok, si checaron, entonces se conectó y se cerró la conexión. Ahora dice que vuelva a hacer otra conexión, igual, a la misma máquina con el puerto 21. Dice, trata de conectarte otra vez a la máquina usando ya sea Telnet o Netcat. Otra vez, obviamente, lo voy a hacer con la misma herramienta. Y pongo mi máquina. Esta solamente la estoy poniendo nada más como referencia de que ahorita ya no la estoy tocando y estoy haciendo la conexión desde mi máquina física. Sí, espero que no se haya. Aquí están, entonces voy a limpiar. Ahí está. Y voy a volver a hacer la conexión y verifiquen qué sucede. Yo no sé qué va a suceder. Se supone que lo que va a suceder es lo que me está indicando acá en el documento. Por eso digo que es muy sencillo de seguir por el puerto 21. Y volví a hacerlo. Se supone que ya no debí yo haberlo hecho. Y lo sigue haciendo. Aquí ya falló. A ver qué me faltó hacer por ahí. Aquí habría que ver qué pasó. El resultado de intento de conexiones debe ser que Artillery automáticamente bloquea todas las conexiones de la máquina remota. Ok. Entonces aquí déjenme revisar si hay que hacer un cambio en la configuración. Esa parte yo ya no la cheque. Bueno, esto lo estoy haciendo ahorita en caliente, ¿no? Entonces déjenme ver si reviso la configuración. Estoy aquí. Y voy a ir a diagonal bar Artillery y voy a revisar la configuración, ¿no? Nada, solamente para ver si tengo que hacer algo aquí. Porque si tengo que hacer algo aquí ya habría que analizar con más calma la configuración de cada ejemplo. Ok. Voy a hacer este cambio.
Quiero pensar que esta es la parte lógica. Voy a modificar aquí, voy a dejarles ese limón y voy a verificar nuevamente. Ahí está. Además, no me dice que deje abierta deje corriendo. Bueno, si ejemplo 1, corro el artillery. Posiblemente sí tengo que dejar corriendo el artillery. Ese fue también un error. A ver. Y si no, me voy a dedicar a revisar todos los ejemplos para que no tengan problemas al llevarlos a cabo, más bien ponerles las indicaciones de lo que deben de hacer. Entonces voy a volver a correr el artillery. Se supone que... A ver. Ahí está. Y ahora sí voy a irme a mi máquina. Y voy a volver a correr. Lo voy a correr 2 veces. Y ahí está. Sí, la primera vez me generó lo que hice al principio. Y ahorita, si checan, es distinto. Sí, debe estar corriendo. Esa es la parte que no me dijo en el ejemplo 2. Entonces, sigue corriendo el artillery del ejemplo 1. Y luego corro, lo ejecuto el ejemplo 2. Y es lo que está pasando acá. Sí, está intentando conectarse a la máquina que es mi máquina virtual. Entonces, ¿qué está pasando? Esto que me está diciendo acá. ¿Qué es lo que va a suceder? Este último mensaje que se está viendo ahí. Dice, como puedes ver, hay un timeout en la conexión indicando que no tienes acceso al servidor remoto. ¿Sí? Recuerden que la primera prueba que hice sí me dio acceso, me dio caracteres raros y después en el segundo intento ya no. Entonces, ahorita vamos a revisar que efectivamente me esté diciendo eso. Vamos a esperar ahí un momento. Vamos a ver si tarda. Se supone que debe determinar con ese mensaje de time out, porque está intentando, pero pues obviamente algo está pasando, y ese algo que está pasando tenemos que verlo según lo que está acá. Dice, pues este es el problema. Dice, como puede ver, hay un time out indicando que no hay acceso al servidor remoto. Y también nos dicen por qué debemos de hacerlo desde otra, dice, ¿por qué no debemos de hacerlo desde otra terminal, desde la misma máquina virtual? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en la configuración, como la configuración que hice fue omitir o negar, digamos, banear el acceso de la red de donde se estuviera haciendo intentando el acceso. Dice, de vuelta a ADHD, que es la máquina virtual. Dice, abrimos una nueva terminal y checamos un tail de syslog y vamos a ver algo parecido a esto. Esta es la parte interesante que vamos a ver.
que haya una entrada. Chequen que este es un log. Sí, es un log que se fue, que debe estar aquí en el syslog. Esa es la parte interesante que tenemos que verificar. Sí, aquí está lo que les decía que iba a suceder. En la segunda prueba, intenta, pasa un ratito y finalmente sale y me dice no se pudo conectar al host remoto, hay un timeout de conexión, se venció el tiempo de conexión. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que eso se registró, o sea, algo se registró en la máquina virtual y es lo que voy a comprobar ahorita. Entonces, ese algo, si estuviera haciendo en serio ya este laboratorio, pues tendría que estarlo documentando. Documentando el primer caso, documentando el segundo caso, luego documentando la consulta al syslog, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces voy aquí a mi máquina virtual y voy a darle un tail. Pero debe ser con sudo seguramente. Sudo tail. Bueno, lo voy a hacer así como está aquí, ¿eh? Si pasa, no hay problema, pero si no pasa, quiere decir que tengo que hacerlo con privilegios de root. Entonces, var log syslog, sí, syslog, barrita, y le voy a dar un grip de artillery, que es la herramienta que está corriendo, que ejecuté en la máquina virtual. No tiene nada. A ver, le voy a dar un tail, simplemente un tail. Y vamos a ver si está por ahí. Esta parte también, no. Aquí están los eventos de ADHD. Pero voy a tratar de ver el que tiene que ver con esta prueba que hice. Voy a tratar de checarla. No hay. Porque debería de encontrar. A ver. Se me hace que aquí. Tampoco. Artillery. A menos que se haya ido a otro. O póngala con sudo, profe. ¿Perdón? Digo, con sudo, no con sudo. No, porque con sudo debería ser sí, si me mandará error, pero no me está mandando error de acceso. Está pasando el comando sin problemas. Sí, pero lo voy a hacer para que veas. ¿Vale? Entonces aquí le voy a dar un grip artillería. Y aquí el artillería sí es en minúscula, ahí abajo está mal. Artillería es en minúscula porque está en minúscula el comando. ¿Sí? Entonces, no pasa nada. Ok. A ver, déjenme ver qué otra cosa puedo. Voy a ponerle algo que me ayude a encontrar, ¿no? Como que ya me engañó la herramienta, hay que revisarla bien. A ver, no, tampoco. Tail. Ajá, sí está ahí. Sale. Entonces se supone que debo de ver este mensaje. No con la misma fecha, pero
pero sí como con esta parte importante que se ve acá, ¿sí? Que es lo que vimos en la prueba, o sea, ya no me dio acceso en la segunda prueba, entonces esa parte es porque sí está funcionando, pero aquí hay algo que está faltando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me debe dar algo similar a esto. Esto, ¿qué quiere decir? Que estoy controlando el acceso, ¿sí? Entonces, en la segunda prueba, el sistema lo que hizo es ya bloquearme el acceso que al principio me lo permitió. Entonces, es algo que yo debo de ver y que implicaría que mi sistema ya lo estoy como que afinando en términos de lo que quiero que haga para cualquier acceso no autorizado, que es la parte que estamos viendo, ¿no? Lo que tiene que ver con parar intrusiones, ¿de acuerdo? Profe, o cuando estaba en espera no se debió conectar. No, es que cuando estaba en espera, esa espera es precisamente lo que da lugar, lo que va a dar lugar a ese log, a ese registro, ¿sí? Voy a mostrarles otra vez la pantallita. Sí, si checa la primera prueba, después de que les mostré con el primer ejemplo, en el segundo ejercicio, dejé corriendo el primer ejemplo y luego me vine a hacer la primera prueba de Telnet y me arrojó esto, ¿sí? O sea, accedió, pero ya siguiendo las instrucciones me dice, bueno, en la segunda prueba ya no debe de pasar, que es esta parte, esta es la segunda prueba. ¿Qué pasó aquí? Se quedó intentando, ¿sí? Y ese intentando implica que está tratando de que el servidor le responda. ¿Y qué es lo correcto? Esto que me mandó ya. Pero esto que me mandó ya da lugar también a que el sistema, es decir, el servidor, registre un evento asociado con digamos, con el por qué no se dio la conexión. Y es la parte que ahorita no me está. A ver, no. Sí, es la parte que no está funcionando. Entonces, a ver, aquí tal vez aquí es la clave. Esta es la siguiente parte. Aquí hay otro programita de Python donde se supone que se especifica la dirección IP que se negó, ¿sí? O la que se quiere negar y que luego para que quede para el siguiente ejercicio o para que yo lo pueda repetir, pues necesito correr este programa. Entonces déjenme nada más revisar esto y luego con eso yo creo que cerraríamos y si quieren ustedes empiecen a jugar, a quienes gusten, pues. Y también quienes, si no pudieron instalar el laboratorio, el 11, pues estarían un poquito más obligados a empezar a checar este documento. Lo voy a revisar el script que viene enseguida. Solamente que aquí voy a ver el código. Es aquí está. ¿Sí? Obviamente se tiene que modificar, por eso que acá me dice eso. A ver, déjenme ver. No, no es cierto, no se tiene. Simplemente se le pasa como argumento la dirección IP. Entonces no, es decir, quiere decir más bien que si yo, por deducción, si yo corro este programita, el remove ban, y vuelvo a hacer el telnet, ya me va a dejar pasar la primera prueba otra vez. Voy a hacerlo. Voy a ejecutar el programita. Nada más voy a cambiar, obviamente, la dirección IP. La dirección IP que de mi máquina física es ahorita la verifico. Esta es mi máquina física, entonces voy a verificar la dirección IP y es la que le voy a pasar ahí al programa. Yo tengo aquí la 0100, entonces la que voy a pasarle aquí, ¿sí? La que ya no quiero que la voy a quitar
del bloqueo. La voy a desbloquear, entonces se supone, eso lo voy a hacer aquí, obviamente, en el servidor. Puedo copiar. No puedo copiar, entonces voy a hacerle un sudo python 3 remove ban.py y le paso la dirección IP de mi máquina desde donde estoy haciendo las pruebas, que es la 0100. ¿Sí? Ahí está. A ver qué pasó. Dice, mando un error. Ya está chafeando, creo. En la línea 12. A ver si no está tan complicado ese código. Vamos a ver si se entiende. En la línea 12 y en la línea 522. A ver cuál es la buena. ¿Cuál es la 12? ¿Sí está? Y IP address igual a sysargumento 1. Si es dirección IP válida, sí. Path igual a check ban list path. File open, file, path R, data, read, file write, close. Y se va y checa el firewall. Esto que están viéndose aquí es el firewall con el que se bloqueó, se supone, el comando anterior, bueno, la prueba anterior del telnet. Pero tiene errorcillos, entonces ya chafió esa parte. A ver, voy a ejecutarla, voy a irme a mi máquina. Y voy a hacer el telnet otra vez. Sí, sigue sin borrarse. ¿Vale? Entonces sí tenemos que revisar. Déjenme revisar cuáles ejemplos funcionan. Voy a tener que ponerme a trabajar también. Y bueno, ustedes también. Sí, para que prueben cuáles ejemplos funcionan bien sin problemas. Porque aquí ya estoy viendo que hay algunos detallitos que hay que resolver. ¿Sale? O también puedo... Ah, aquí dice también una nota. Dice, si por alguna razón el script no funciona, trata de correr unas cuantas veces el unban, o simplemente limpiar el IPT. Voy a hacer esta sería la segunda, otra alternativa. ¿Sí? Es decir, para ya desbloquear esa regla, digamos, porque se creó una regla, pues eso sí tiene que funcionar. Voy a ir a la otra terminal.
y en su lugar voy a darle un sudo iptables, es un firewall de Linux a nivel de comandos. Entonces, con esta instrucción lo que le voy a decir es que me limpie todas las reglas simplemente. Ahí está. Pero también voy a revisar si los procesos están corriendo iptables. No está corriendo. Bueno, voy a volver a correr el telnet otra vez acá, vamos a ver si es cierto. Ahí está, ¿sí? Entonces, esa sería una solución que pueden hacer aquí. Ya vimos que funciona. No funciona aquí el script de Python para quitar la regla, pero entonces en su lugar pueden hacer esta, usar limpiar la tabla de reglas del firewall, ¿sí? Y ya lo único que falta por resolver de este ejemplo es revisar en dónde está este evento, este registro del evento, ¿no? Voy a terminar nada más checando otros logs, por si acaso no se fue al de syslog, esté en otro. El común de logs es el de mensajes. Ahorita lo voy a checar. Voy a limpiar acá. Voy a irme a cd var log y aquí vamos a ver está el de log, está el de no, aquí está el de mensajes, a ver si de pura casualidad aquí en mensajes está, no sea que eso haya sucedido. No tiene nada. Si no vemos nada, quiere decir que no tiene nada de mensajes. A ver qué otro podría suceder. El sudo de mes. Este sí tiene, pero no tiene los mensajes de este tipo. A ver qué otros. Decirlo, pues ahí está. Le doy un cat. Y luego le doy un grip artillery. Ahí están los últimos mensajes de artillery, pero en ninguno me dice. Bueno, aquí me dice que aquí hay algo interesante. Dice que hay un archivo debajo de var artillery diagonal banlist.txt. Entonces se me hace que este es el que estaba buscando. Vamos a ver si es cierto. Eso lo voy a mostrar con cat o con more. Banlist. Bueno, aquí simplemente está la lista de direcciones IP que están que están marcadas como direcciones IP erróneas o malas. ¿Sí? Entonces voy a darle un grip. A ver si ahí la dejo. 92.168.0.5. No. Entonces esta lista se está usando para otra cosa, yo creo. Pero es la que mando aquí. El syslog.
Ok, entonces vamos a cerrar aquí. Ya les encargo que empiecen a revisar cada uno de los ejemplos y vayan marcando los que, bueno, si pueden, vayan marcando los que no tienen problemas. ¿De acuerdo? Quienes estén interesados, quienes les guste esta parte, ¿no? Y quienes no logren instalar el laboratorio de tema 11, recuerden. Esa sería la instrucción. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Este fin de semana va a haber examen, Sí, maestro? el Profe, 9. Ah, ok. ¿Cómo dijiste, Alberto? No te escuché. profe, este laboratorio para ustedes. Este laboratorio va a ser para el tema 12 si no logran instalar el laboratorio del tema 11. ¿Sí? No sé si se entiendan. En el Sí, tema 11 está como práctica la instalación del laboratorio que se va a usar para un laboratorio del tema 12. ¿Sí? Pero si alguien de ustedes, por cuestiones mejor de este. recursos de memoria, perdón. Digo, mejor este. Ajá, sí, 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 o si elige, dice, no, yo mejor hago pues adelante, ya por eso les digo que el lunes ya me dicen que prefieren, si por problemas prefieren o porque les gustó mejor hacen ya el lunes cada uno me diría cuál laboratorio haría, y el lunes también les tendría las instrucciones precisas de lo que van a hacer, obviamente siguiendo buena parte de lo que nos indican los ejemplos, ¿no? No vamos a hacer todos los ejemplos, sino solamente un grupo de ejemplos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo.